Bueno, el tema de la desconfianza en las elecciones tiene que ver además, Pamela, con el tema de la desinformación, del papel de las redes sociales, del papel del discurso del odio, y creo que sobre todo en estos procesos electorales que están pasando con los ciudadanos más o menos en la casa, semiconfinados. ¿Tiene un renovado rol las redes sociales, Pamela, en los procesos electorales del año pasado, de este año? ¿Las redes sociales generan falta de credibilidad en la democracia, falta de credibilidad en las instituciones electorales? ¿O de dónde tiene que venir el esfuerzo de la credibilidad? A ver, me parece que tanto en las redes sociales como fuera de las redes sociales, un elemento que influye terriblemente en la falta de confianza en los procesos democráticos, en las elecciones, tiene que ver con el desarrollo de los gobiernos, con niveles brutales de corrupción en el ejercicio público, con un principio que no hemos logrado, digamos, asirnos de él en América Latina, y tiene que ver con la aceptabilidad de la derrota. Es decir, de pronto en los países de la región puede haber una diferencia casi de 10 puntos porcentuales entre primero y segundo lugar, y el segundo sigue alegando que ganó las elecciones en todos los casos, tenga elementos o no tenga elementos para ello, y eso por supuesto va generando erosiones en la democracia. Hablamos de redes sociales, por supuesto, en un contexto de pandemia juegan un papel importantísimo las redes sociales. ¿Por qué? Porque mucha de la información de las campañas transita precisamente a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque en pandemia lo que se trata de buscar es que no haya aglomeraciones, que no haya actos públicos, que las personas no se encuentren en los mismos espacios. Entonces, ¿cómo les llega la información? Pues ya sea a través de las redes sociales, a través de los medios masivos de comunicación, pero principalmente redes sociales. Y hablabas de desinformación. El detalle es quién genera la desinformación. Lo más lamentable en la región es que los principales generadores de desinformación son precisamente los actores políticos. Llámense los contendientes en una elección, llámense los propios servidores públicos. Y aquí creo que hay siempre tensiones y riesgos, porque se busca culpar a las redes sociales, digamos, de todo lo malo que ocurre, de toda esta información que es indebida, digamos, o que busca alterar la decisión de la ciudadanía. Sin embargo, lo que no se toma en cuenta es quiénes son los generadores de esa información falsa. Digamos, el primero que empezó hablar de las fake news fue el entonces presidente Trump en Estados Unidos. Nada más que quién era el principal generador de esas noticias falsas de las que posteriormente se quejaba, el propio presidente Trump. Y eso es algo que vemos replicado en los distintos países, y creo que ninguno de nuestros países son ajenos a esta realidad. ¿Cómo se está preparando el Consejo Nacional Electoral para el tema de la desinformación, redes, información creíble durante este largo año preelectoral? Bueno, antes que eso quisiera decir lo siguiente. Hay un estudio de la Unión Europea muy interesante que dice que el 70% de las personas cree que las redes sociales son un peligro para la sociedad. Eso podrá no ser nada novedoso. Pero un poco en función de lo que decía Pamela, también dicen que cerca del 40% de ellos dice que esas noticias falsas o desinformación proviene de las autoridades. Entonces, si usted no confía en las autoridades, si el 40% de los encuestados, encuesta en Europa importante, señalan o suponen que la gran mayoría, casi la mitad de las noticias falsas, provienen de las mismas autoridades y se le está pidiendo a las autoridades que regulen la desinformación, pues ahí hay un cortocircuito importante. Yo creo que ese tema no es un tema menor. Y el otro tema importante tiene que ver con el hecho de que también está probado que quienes más difunden las redes sociales no son los famosos bots, son los mismos seres humanos. Quiere decir que aquí hay un problema cultural, aquí hay un problema social. Quiere decir que esa sensación de odio, de sorpresa que generan las noticias falsas, porque es así, pues obviamente tiene un impacto en los ciudadanos. En Colombia, por ejemplo, hasta el año pasado, antepasado, la autoridad electoral no tenía una regulación clara en relación, por ejemplo, con la propaganda electoral en redes sociales. El Consejo Electoral pasado señalaba que si bien eso era una forma de difusión electoral no muy positiva o de pronto
castigable, no tenía una regulación respecto de la que se pudiera abrir procesos administrativos sancionatorios. Con ocasión de ese pasivo, a mi modo de ver, legislativo, pero que el Consejo Electoral lo puede copar en función de sus competencias de inspección, vigilancia y control, a partir de este proceso electoral. Por eso se expidieron una serie de providencias como doctrina anunciada, en la que se le ha dicho a todas, a través de las decisiones del Consejo Electoral, a partir de este año, el Consejo Electoral se va a ocupar de la publicidad política en redes sociales y también de la desinformación. Es un tema complejo, esto no ha tenido solución en el mundo. Mira lo que ocurrió en diciembre en España, un protocolo sobre desinformación que ha tenido ataques violentísimos por diferentes opinadores en términos de que se supone que van a segmentar la información. Lo que sí quiero decir es que el Consejo Electoral va a tratar de ocuparse. Nosotros hemos tenido diálogos con algunas empresas y proveedores de servicio, y desde ahí un poco tratar de, a modo educativo, acudir a las organizaciones políticas para que entiendan que el Consejo Electoral va a regular desde el punto de vista sancionatorio, pero que también se allanen a firmar lo que está haciendo hoy la Unión Europea, una especie de códigos de buen gobierno, una especie de cartas de intención, a ver si desde ahí podemos trabajar un poco, pero es un tema, insisto, que hoy en el mundo todavía no tiene una claridad en términos de cuál será el mecanismo para poder atacarlas. En Colombia hemos tenido unos avances interesantes, creo que